Muchas gracias, queridos hermanos. Qué hermosa reunión tuvimos ayer, disfrutando de un cumpleaños con temas totalmente inherentes a la realidad. Y cuántas gracias quiero darles por la invitación. Quiero agradecer al pastor también, que nos hemos vuelto a ver a propósito de los campamentos de hombres que se hicieron oportunamente. Y cuando recordaba ayer esa anécdota, qué increíble cómo pasa el tiempo. Mis hijas me dirían, papi, eso fue en la prehistoria. Cuando yo les cuento cosas así, me dicen, pero eso fue en la prehistoria. No, no, fue hace poco. Y claro, cuando hacemos números son muy crueles. Así que yo también agradezco a la iglesia donde estoy pastoreando yo con el equipo, junto con el pastor Stanley Clark, Justo Hanse y otros hermanos que me permiten poder tener este ministerio itinerante de alguna manera, y tengo que controlar y regular cuando salgo y cuando no, porque si no hay tanta necesidad y tanta demanda. Y damos gracias a Dios por los 25 años. Pasaban esos videos y ya con la música esa que ponían ya era también muy nostálgico, ¿no? Y oramos para que sean por muchos años más. Y como decía nuestra hermana que nos presidía en la alabanza, los años van pasando, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque estamos contentos que las cosas pasan, pero nuestra palabra, la palabra de Dios, que es la que nosotros hemos incorporado, podemos ver que es así, ¿no es cierto? Podemos mantener el mensaje. Yo quería hoy compartir con ustedes un tema y les quiero antes pasar un videíto, y yo quiero agradecer a mi hermana que nuevamente estamos trabajando en equipo, así que gracias, y miramos un video que nos va a permitir entrar en el propósito.
y a pensar un poquitito más cuál es nuestro mensaje. Y de alguna manera, y unirnos a este cumpleaños que tiene la iglesia. Nuestra iglesia en Flores cumple 84 años dentro de poco, y también orando para la extensión del Evangelio. Y en este tiempo de marzo estamos próximos a Semana Santa, ¿no es cierto? Falta poco. Y cuando decimos esto, nos permite entender por qué, cuál es el propósito, por qué vino Cristo a la tierra. Y Cristo vino con un propósito. Y nosotros en estos domingos de marzo en la iglesia estamos viendo varios domingos desde el púlpito. Cristo vino con el propósito para morir. Cristo vino para morir. En diciembre, hablando con una persona, me decía, pobre Jesús, 30 años, no pudo cumplir con lo que quiso. Y a los 33 lo mataron, pobrecito, me decía esta persona. Y yo digo, pero este hombre en Argentina, un país llamado cristiano, que piense así de Jesús, ¿no es cierto? De alguna manera digo, este hombre no entiende, no tiene claridad de por qué es lo de Dios en Cristo Jesús. Entonces dijimos, bueno, un domingo hemos predicado Cristo vino porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entender que no había otra forma de rescatar a la raza humana de esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos, que con la diferencia uno puede vivir siendo dominado por ella, y dice la Biblia que su fin y su camino es camino de muerte, o podemos, estando con esa naturaleza, pero sin ese dominio, porque tenemos al nuevo hombre, a Jesucristo en el corazón. El domingo siguiente hemos hablado, el domingo pasado, de que vino Él porque antes vino otro para otra cosa que es sino para destrucción. Este domingo vino para dar vida en abundancia a aquellas personas que lo reciben. No somos cristianos porque tenemos una herencia cristiana, porque nacimos en un país cristiano, y como Palau siempre decía, Luis Palau, porque nazca en un garage no quiere decir que sea un coche. Y muchos creen que porque tienen raíces cristianas, religiosas, católica, ortodoxa, protestante, son cristianos. Él vino para establecer una relación personal con Dios y la persona. Por eso es una decisión personal. Yo no sé cómo fue su pasado, pero ya no se puede borrar. Pero usted puede ser protagonista de su propio futuro si le decide un día dar la vida a Jesucristo. Este es nuestro mensaje. Y por eso pasaron 25 años y en la gracia de Dios pasarán muchos más. Miren cuando dentro de muchos años se pase este video con cosas nuevas y algunos digan mi abuelo, mi tío, mi primo, y no, es gente que se unió porque crece la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están calladitos? Bueno, amén, ahí está. Ahora, cuando decimos que Cristo vino con un propósito, nosotros tenemos que entender que también otro vino con otro propósito. La Biblia en el libro de Génesis, en el primer versículo del primer libro de la Biblia, dice que Dios creó todo lo que hay. Y automáticamente dice que esa creación fue desordenada y vacía. Y los teólogos nos dicen, nos enseñan, que eso fue así porque en las esferas del universo hubo un cataclismo, una batalla, porque la creación de Dios, Lucifer, uno de los ángeles de Dios, luego de él venía este ángel creado por Dios, se rebeló y el profeta Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo? Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La soberbia de esta creación, de esta criatura de Dios, llevó a una batalla en donde hoy los telescopios
sorprenden a los científicos mostrando cómo es el universo y lo que muestra es algo tan pequeño y uno no termina de entender poniendo medidas, años luz. Llega un momento que la cabeza no puede entender lo que está viendo. Es increíble. Dios es el creador, pero en esta rebelión este ángel caído cayó y Satanás es su nombre, pero no es solamente su nombre. Dice que la Biblia después hizo que todo vuelva a ser reordenado y ahí aparece en el primer día, Dios creó y ahí dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Y en ese cuarto día, quinto día, sexto día, ¿quién se creó en el sexto día? ¿Eh? Nosotros. Dios dio su palabra para la creación. La palabra de Dios es vida. Y Dios ordenó y la tierra, dice, produjo conforme a su género, ¿no? Y el mar también. Y ordenó la luz, las tinieblas, pero para hacer al hombre se inclinó. Tomó del polvo. Y dice que sopló aliento de vida. Y ayer veíamos cómo el cerebro humano nuestro tiene capacidades que todavía no se logran descifrar, pero lo poco que se sabe es increíblemente. Y ese neocórtex, ese Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a su imagen y semejanza. Compartimos esta naturaleza de Dios. Hay vida, pero esta vida fue afectada en el Génesis capítulo 3, ustedes recordarán, en donde el ser humano volvió a cometer el error de que este ángel caído llamado Satanás, y fue caído en tentación. La mujer seducida, el hombre que obedece, los dos representan la naturaleza humana que decidió un día y para siempre, con finales hasta el día de hoy presentes, y por eso, ¿cuál es el nombre de Satanás? Miren cuántos nombres la Biblia le pone. El tentador, el acusador, el engañador, Dios de este siglo, príncipe de este mundo, destructor, príncipe de la potestad del aire, mentiroso, padre de mentiras, Belcebú, maligno. ¿Qué le parece? ¿Quién elegiría un nombre así, no es cierto? Pero la Biblia lo define y los nombres muestran la identidad. A mí algunos me dicen, cuando yo conozco a la persona porque la voy a atender, le digo, ¿cómo es su nombre? Y entonces me dicen, y yo le pregunto, ¿y cómo quiere que la llame? Ah, gracias por preguntarme esto, porque este nombre no lo mencione nunca más. Este sí. ¿Por qué? Y cada nombre tiene su historia, devela nuestra identidad. Yo tengo el nombre de mis dos abuelos, Micael Baján. Cuando mis padres fueron, por poco más salen echados con la policía. ¿Cómo? Micael Baján. Ahora se aceptan muchos nombres, ¿no? Micael, mi abuelo paterno, Baján, mi abuelo materno, no aceptaron, me pusieron Miguel. Y Escudo es la traducción, Miguel Escudo. Mi mamá dijo, pobrecito el nene, 7 mesinos ya. Ni me di cuenta cuando nació, no le pongamos Escudo. Bueno, pongámosle el nombre de mi abuelo, y era Juan. Entonces me quedó Miguel Juan. Y mi papá dijo, yo me llamo Juan. Ah, fenómeno. Entonces se ve que hubo paz ahí. Y yo me llamo Miguel Juan. Y a veces me dicen, ¿no era mejor Juan Miguel? Es más comercial. Y bueno, me llamo Miguel Juan. Y cuando vi los significados de Miguel me puse contento. Pero mi mujer me dice, no te agrandes, porque quiere decir quién como Dios. Entonces me dice, no te agrandes. Pero yo estoy contento el nombre que tengo. No sé cuál es tu nombre. Pero hay alguien que gobierna este planeta, por eso está como está, y los nombres que tiene son estos que estás viendo. Son nombres que la Biblia muestra. Y alguien con semejantes nombres, ¿qué cosa se te ocurre que puede hacer? ¿Puede bendecir? Puede dar amor cuando no lo hay, puede dar salud cuando no lo hay, puede dar vista cuando hay ceguera, puede dar audición cuando hay sordera, no. Satanás tiene acciones que le son propias, engaña, seduce, corrompe, siembra cizaña, se opone a Dios siempre, a veces vistiéndose como ángel, porque lo era en su momento, esclaviza, roba, destruye, acusa, resiste, estorba, blasfema, oprime, posee, mata. ¿Estoy hablando de la droga?
Estoy hablando de la pornografía. Estoy hablando del poder con que hoy estamos siendo ejercidos. Estoy hablando de las sustancias adictivas. Estoy hablando de las pasiones desordenadas. ¿De qué estoy hablando? ¿Será que toda la humanidad está expuesta a la voluntad de este príncipe de este mundo que, como dijo Jesús, vino para hurtar, para matar y para destruir? ¿Por qué nos sorprendemos tanto? ¿Será que Él quiere que no nos sorprendamos y vivamos casi ingenuos? Esta es la realidad que estamos viviendo. Hay países mejores, hay países peores, nosotros somos como estamos, pero Él está vivo y esclaviza y hace todo esto que estás viendo. Pero no es novedad para nosotros esto. Ustedes saben que el enemigo actuó desde el principio y Jesucristo desde que nació, Él quiso interferir el propósito por el cual vino. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, eso no puede ser. Y entonces interfirió siempre. ¿Ustedes se acuerdan cuando nació Jesús? No de naturaleza humana, aunque era semejante a nosotros, pero no tenía la facultad pecaminosa en su ser, por eso fue gestado por la Virgen María, del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan todos los intentos que hubo en su nacimiento para que esto no sea así? Primero el escándalo de José, me quiero ir, esto de que esté embarazada y yo no la toqué. No, José, esto es parte de la voluntad de Dios. Y después viene Herodes, que los reyes magos, que no eran magos, no eran reyes, eran magos, fueron a la autoridad, le dijeron, ¿dónde está el rey que nació? Y cuando Herodes, ¿se acuerdan? Y entonces dijo, maten a todos los niños. Increíble. Es que es su naturaleza esa, utiliza a los hombres para eso, con cualquier tipo de argumento. Estamos viendo lo que está pasando en Rosario, no nos sorprendamos, y no es Rosario, es todo el país, y no nos sorprendamos. Y uno dice, ¿puede ser que este hombre con esposa, con hijos, sea narcotraficante? ¿Puede ser que los políticos se les pida que se les saque el celular de la cárcel y una jueza dice que no y hay que obedecerla? Esto es el mundo que estamos viviendo. Pero Jesucristo no tenía que ir a la cruz. No tenía que morir por tus pecados y por los míos. Había que impedirlo. No sirvió estos intentos. Cuando creció, Jesús dice que creció en sabiduría para con Dios, para con los hombres, en estatura, en gracia. ¿Cuántas interferencias hubo allí para que esto no sea así? Sin embargo, llegó el momento y Jesús empieza su ministerio. ¿Qué edad tenía cuando empezó su ministerio? 30 años. Un joven de 30 años. ¿Y dónde fue para empezar el ministerio? ¿Fue a la iglesia más grande? Le dijo a todos los jóvenes, vengan que vamos a hacer un festival. Llamó a los herodianos, a los escribas, a los fariseos. ¿Dónde fue Jesús cuando empezó su ministerio? ¿Dónde vas vos cuando tenés que empezar algo que sabés que es de Dios y tenés que hacerlo? ¿Qué buscas? ¿La aprobación de los hombres? ¿Qué buscas? ¿La aprobación de los políticos? Iglesia, ¿qué buscamos cuando queremos algo? Me decía un pastor en una ciudad del norte del país, estamos contentos porque este intendente nos apoya. Yo estuve pastoreando una iglesia en Ituzaingó, lo invitamos cuando cumplió años la iglesia, y el intendente, el intendente vino y dijo, yo estoy contento porque esta iglesia es una de las que nunca me pidió nada. Y lo dijo y yo estaba feliz. Nosotros no necesitamos el favor de ningún hombre, tenemos el favor de Dios. La iglesia de Jesucristo puede recibir de lo que sea, pero no tenemos que andar pidiendo y dando lástima para que un político tenga a bien tener misericordia. Cuando nosotros damos, Dios en su gracia nos da. Me decía un hermano estos días, yo dije, voy a darle a Dios lo que Él me da y Dios me ha dado y me ha bendecido. Y yo sé que aquí hay hermanos que piensan eso y lo creen. Damos gracias a Dios. Jesús empezó su ministerio en el desierto para orar, para alinearse, porque a los 30 años ya se daba cuenta que le quedaba poco hilo en el carretel, como decimos, ¿no? Y empieza su ejercicio. Y empieza a fortalecerse porque donde va hace milagros. Los demonios salen, los ciegos ven, empieza el poder, pero se empieza a dar cuenta que puede ejercer ese poder ¿cómo? De manera equivocada. Entonces produce los alimentos, produce los milagros y vienen multitudes. ¿Cuánto gustan las multitudes, eh?
A todos, ¿cuánto nos gusta? Pero ustedes saben que no es tan importante las multitudes, sino aquellos que Dios trae a su pueblo, a su iglesia. El mensaje es para todos, pero es una decisión personal. Y Jesús, los discípulos le dijeron, maestro, ¿cuántos milagros más vas a hacer? Van a venir más gente, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Jesús empezó a endurecer su palabra y se fueron yendo. Se fueron yendo. En un momento tuvo que sentarse en un barco en el mar de Galilea de tanta gente que había, entonces el púlpito era flotante para que la gente no se le vaya encima. Dijo, no, me estoy corriendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y empezó a hablar y dura es esta palabra, le dijeron sus discípulos. Y Jesús dijo, es dura la palabra. Por eso, si quieren, también ustedes váyanse. Y Pedro allí, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién irá esta iglesia? Señor, tú tienes palabras de vida eterna, por muchos años más. Y así en el ejercicio del poder de Dios, en los 3 años de ministerio, permanentemente hubo tentaciones, para que no llegue a dónde? Al Gólgota, al Calvario. Y qué increíble Mateo cuando relata, lo vamos a recordar pronto en Semana Santa, se fue solo y lloró, gotas de lágrimas, le pidió a sus íntimos que lo ayuden y se dormían, humanos. Y le dijo, Señor, que pase de mí esta copa rápido, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y cuando estaba en el Gólgota, todos sabemos la historia, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay una película, la última tentación de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se bajaba de la cruz obedeciendo a los que le decían, tantos milagros hiciste, bajá? ¿Qué hubiera pasado? Dice la historia, ¿no? Ese argumento, se casó con María Magdalena, tuvo hijos. ¿Se imagina, no? Y buscando al heredero con el ADN de Jesús. No. Un reino no es el reino de Dios así. Y dice la Biblia que Dios venció. Y entonces hay momentos claves en su intervención. ¿En cuál intervención? En la del príncipe de este mundo. Cristo vino, resucitó, Él es poderoso, por eso podemos ver que seguimos hoy aquí, cuando nada nos une a nosotros, salvo un día haber aceptado a Jesucristo. Y la iglesia también es atacada por el enemigo. Satanás no quiere que el mensaje del Evangelio llegue. Satanás va a interferir siempre para que la iglesia sufra. Hasta el presente fue así. ¿Cuántos quedaron vivos de los apóstoles? Todos martirizados. El apóstol Pablo, por ser ciudadano romano, tuvo el honor de ser decapitado. Miren qué honor. Todos. ¿Dónde está el Evangelio de la prosperidad? ¿Quién vende que ser cristiano es tener una vacuna para no tener problemas? No es así, no es ese el mensaje del Evangelio. En Hebreos capítulo 11 dice que somos por la fe victoriosos. Y en el capítulo 12 dice, teniendo una nube de testigos, animémonos, inspirémonos a seguir este camino que un día va a ser de victoria, la realidad del final. ¿Cuándo? Cuando Satanás sea vencido. Algunos creen que el diablo tiene orejas. Bueno, hoy vimos alguna representación muy buena, los felicito, muy interesante, con el sonido que salía muy bien, se oía muy bien. Ahora hubo alguno que hay que darle un premio, es un actorazo bárbaro, no sé bien quién es, me parece que cantó en el conjunto, ¿no? Ese, bueno, un espectáculo. Y otro, pero todo de 7 para arriba, así que, ahora, algunos creen que el diablo es así, tiene cola, ¿no? Metió la pata. Uno me dijo a mí el diablo no me metió la pata, metió todo. Por eso lo vengo a ver a usted. Destruido. Quiero que me ayude. Destruyó su vida conyugal, destruyó la relación con sus hijos. Solamente el hijo más chiquitito lo acompaña. Se encargó él de ser protagonista de su propia destrucción, obedeciendo al príncipe de este mundo, al destructor. La iglesia también fue así. ¿O se creen que cuando en la Edad Media se iban los monjes al monasterio era voluntad de Dios? Nos vamos allá para no pecar. ¿Y saben dónde estaba el pecado? En la propia naturaleza.
¿Estás queriendo vivir la vida cristiana con tus propias normas? Anotándote para no pecar, no pecar, no pecar, no pecar. El Evangelio es de gracia. El Señor sabe que sos pecador. Lo que quiere es que vayas a Él. Y uno me dice, bueno, pero yo ya le pedí perdón muchas veces. Volvé a pedirle perdón. Él te quiere perdonar. No caigas en el engaño del enemigo. Algunos jóvenes me dicen, una vez un muchacho me dijo, yo no vengo más, pastor, a la iglesia. Dice, yo ya le pedí a Dios muchas veces no hacer lo que hago después de ver pornografía y le pido perdón a Dios por eso, no lo quiero hacer más. Y le digo, estás haciéndole caso a tu antiguo padre. ¿Cómo? Dice. Digo, por supuesto, vos pedís perdón por el acto de la masturbación, pero le pedís perdón por lo que haces antes. Nunca lo había pensado. Ah, mira vos, no lo pensás porque Satanás enseguece qué cosa. El entendimiento. Resulta que pide perdón, le dije, con todo lo que haces, si no terminás así, explotás, viejo. Él te engaña para que vos no hagas lo que tenés que hacer. No quiero que vengas a la iglesia todos los días, no somos partidarios de la iglesia que estimula la adicción a la iglesia. Queremos que vivas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Es la única manera de poder vencer. Y cuando lo entendía, decía gracias, se ponía contento. Y yo le digo esto porque fue mi propia experiencia en la juventud. Lo peor que podemos hacer es racionalizar nuestras conductas sin haberle pedido perdón a Jesucristo. Él vino para decirte, es por gracia, yo te conozco, te redimí. Entré en la feria de que se vendían esclavos cuando ya no quedaba bien ninguno, todos se lo habían comprado y cuando estaba por cerrar la feria, dice Jesús, entré. Y estaban todos los peores esclavos y el dueño de la feria me dice, joven, ya cerramos, vení mañana que traemos gente nueva. No, déjame entrar. Pero a este le falta una cabeza, te lo compro. A este le faltan los brazos, te lo compro. A este le faltan los pies, te lo compro. Este es borracho, este es adúltero, esta es bruja, esta es... Pablo dice, todos éramos así. Y Jesús vino y dijo, yo quiero a esto. ¿Por qué? ¿Para que la gloria sea de quién? ¿De Satanás? No, para que la gloria sea de Dios. Por eso Pablo dice, yo que predico, me giro cómo estoy yo. No sea que dando, me olvide que yo tengo que cuidarme. Por eso esta iglesia necesita que sus miembros se revitalicen y los que se van a unir se revitalicen cada uno viendo lo que Dios puede hacer en sus vidas. Hoy la iglesia está siendo atacada de muchas formas. No alcanzaron querer destruir la familia, no alcanzó querer destruir la monogamia, el matrimonio, instituciones que Dios creó, que aún sin Dios siguen funcionando. Comienzan a haber familias en donde no se respetan los valores, comienza a haber mezcla de todo. No alcanza el matrimonio homosexual, que es una incoherencia por la propia palabra, porque matrimonio habla de matriz, no alcanza eso. No alcanza la ley del aborto, que por primera vez la ciencia y la fe dicen lo mismo, que la vida empieza con la concepción. No me interesa, vivimos la posverdad, no alcanza con esa batalla, la iglesia tiene que seguir peleando, anunciando el Evangelio de Jesucristo, y ahora en la propia iglesia la ideología de género empieza a pervertir lo que creen que van a pervertir. Pero esas iglesias uno va y hay 10 personas nada más porque no hay poder. La iglesia anglicana hoy está diciendo, vamos a cambiar el Padre Nuestro. En estos momentos se está por decidir si van a llamar Madre Nuestra que estás en los cielos. Todo quieren cambiar porque hay alguien que está detrás que quiere destruir. ¿Nos sorprende? No nos sorprenda. Es el primero que viene, se sienta temprano en la iglesia, se viste como ángel de luz. Él quiere, como vimos en el video, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Hasta acá estamos bien? Algunos creen que Satanás está en el infierno, pero Jesucristo dijo que le espera el infierno. Ahora está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas. Y cuando en la iglesia hay pecado sin perdonar, hace fiesta. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, hace fiesta. Cuando comienza a ver una Biblia que no es palabra de Dios y es inclusiva, miren lo ridiculez, está de fiesta. Se pone, golpea, pero damos gracias a Dios porque las puertas no van a poder, porque la llave la tiene
ese Cristo que un día vino y dio su vida. Porque ese es el fundamento de la iglesia. Gracias a Dios, la cabeza, yo como médico, psiquiatra y neurobiólogo, podemos decirlo como sinónimo, doy siempre gracias a Dios. Señor, gracias que la iglesia, la cabeza es Jesucristo. ¿Se imagina si fuera la denominación bautista? O pentecostales, hermanos libres, menonitas, poné la que quieras. Cristo, Él es la cabeza. Y por eso tenemos victoria. Ahora, cuando vamos así, ¿cómo actúa hoy? Es lo que estamos hablando. ¿Qué hace Satanás hoy? Se viste, podemos decir muchas cosas, pero hay un único objetivo que el apóstol Pablo en 2 Corintios nos dice. Él quiere enceguecer, ¿para qué? Para que no se entienda la salvación en Cristo Jesús. Algunos se entretienen con los demonios, que salta, que se cae para atrás, tira para arriba, para abajo, va cambiando. No te distraigas. Satanás lo que hace es enceguecer el entendimiento. ¿Para qué? Para que la persona diga, voy a pensarlo. ¿Qué va a pensar? Y tengo que convertirme. Me decía un muchacho, dice, lo que vos me estás diciendo, un jugador de fútbol profesional que ya está jubilado, me decía, Miguel, está todo muy lindo, pero si yo acepto a Dios tengo que dejar algunas cosas que me gustan. Déjamelo pensar. ¿Qué tenés que pensar? Y me queda muy claro que me tengo que arrepentir y no me quiero arrepentir. Fue muy honesto. Dije, yo voy a orar para que algún día llegues a esa convicción. ¿Saben qué me dijo? Gracias por no presionarme. Y yo le dije, Dios te ama, te va a rodear tanto el amor de Dios que un día vas a asfixiarte de ese amor. Cuando sea eso, no postergues. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy, ya mismo. Ahora puede ser la salvación en Cristo Jesús, porque Él nos cambia para ir después transformándonos. Watchman Nee dice, Él no plancha telas remendadas. Pone una tela nueva. Dice el profeta Ezequiel, les daré un corazón nuevo, una nueva manera, una naturaleza que va a inspirar. El viejo hombre va a estar muerto, crucificado, por eso vino Cristo. Algunos creyentes dicen, yo tengo todavía el viejo hombre. No, hermano, si tenés a Cristo no tenés más el viejo hombre. Lo que tenés es la naturaleza carnal, que lucha para que no obedezca a la naturaleza de Dios. Por eso hay que aprender. Pero el enemigo no quiere, enceguece el entendimiento, confunde, hace creer que porque van a una iglesia van a ser salvos, hace creer que porque van a festivales cristianos hay salvos, o porque toca esto, o porque lo otro. Una vez me dijo en otro país un muchacho, me dice, yo soy parte de la banda y era profesional, la iglesia le pagaba para que toque. Yo le dije al pastor, en la banda hay gente, sí, dice, le dejamos para que conozcan el evangelio y se conviertan. Y yo le dije, hoy hablé con uno y cree que es salvo porque toca. Me dice, gracias por decírmelo. Fíjense, ¿cómo puede hoy no es tanto problema para la iglesia las diferencias, sino las similitudes. Vino a nuestra iglesia un matrimonio. 2 o 3 domingos nos acercamos a saludarlo y le dijimos, y dicen, estamos queriendo escuchar, como diciendo, no nos apuren. Yo dije, no, por favor, les damos gracias que vienen, un matrimonio de alrededor de 60 años. Un domingo, el año pasado, hablamos sobre el propósito de Dios para la familia y denunciamos el plagio satánico de querer hacer lo que es, lo que no es hacer lo que es. Y dijimos que no compartimos la ideología de género, no compartimos que cambiando las palabras vamos a ser iguales. Tiene que haber muchas otras cosas porque para Dios somos iguales. Y hablábamos de eso y dijimos, no compartimos el matrimonio homosexual porque somos predicadores de la Biblia no lo comparte. Ahora eso no quiere decir que no hay que respetar, eso no quiere decir que no hay que honrar, cuidar, dar... No. Porque Dios nos enseñó a amar. Para Dios todos somos iguales y los pecados son todos iguales. Pero nosotros queremos enseñar lo que la Biblia enseña. Por eso no estamos de acuerdo y dijimos algunas cosas. Termina la reunión, este matrimonio vino y me dice, queremos hacernos miembros de esta iglesia.
Dije, epa, momentito. No. Y si vienen de otra iglesia, con más razón. No, momento. A ver qué va a traer, qué piensa, qué no piensa, porque hay de todo en todos lados en la viña, ¿no? Y le digo, ¿por qué están tan decididos que quieren ser? Porque estamos contentos con lo que usted predicó. ¿Y qué fue lo que prediqué? Venimos de una iglesia acá, 20 cuadras, barrio de Flores, en el barrio de Almagro, un pastor casando en la iglesia a un matrimonio homosexual. Y nosotros no creemos eso. Y no queremos estar en esa iglesia. Hoy hay que cuidar mucho porque el enemigo actúa a nivel individual, inspirando a que sigan los caminos. Sigan. Dice Efesios capítulo 2, el camino ancho, la corriente de este siglo que antes nosotros estábamos. Hermano, ¿dónde estás? ¿En cuán corriente estás? Cuídate, si estás muy en el borde, correte un poquitito. Mirá que podés creer que estás con muchos, pero estás solito. Y cuando estás solito, busca a quien quiere destruir. Y también los valores de Dios. Y a la iglesia, no a la misión, no a predicar el evangelio, no a abrir lugares de extensión. Ese es el obstáculo. Porque la idea es que no seamos ni sal ni luz. Pregunta, ¿puede el creyente no ser luz? ¿Puede el creyente no ser sal? ¿Qué dicen? No escucho. ¿No qué? ¿No debe ser? A mí me dicen, tenemos que ser luz. Yo le digo, hermano, somos luz. El tema es dónde alumbramos. Tenemos que ser sal. Somos sal. El tema es dónde está la sal. Si está en el salero, y Satanás quiere que cada vez los saleros sean más lindos. Ustedes saben el fenómeno de las iglesias grandes. Vemos lo que pasa en los países del norte. Y no estoy nada en contra de las iglesias grandes. Pero cuidado, cuando se ve quienes se entregaron a Cristo, son los mismos. Pescar en la pecera no es la idea, de las formas que sea. Son iglesias grandes, desaparecen las chiquitas. Y cuando estamos allá, el pastor nos dice, sí, se van porque, bueno, hay jóvenes, hay niños, hay esto, hay jirafas, hay osos, hay de todo. Y sí, pastor, no se desanime. Y cuando vamos a esas iglesias grandes nos da alegría, ¿cómo no? Pero vemos muchos que son ya creyentes. Yo fui a una iglesia grande, de más de 2.000 miembros, prediqué algo que cuando empecé a predicar, prediqué sobre el devocional familiar. Eran padres de adolescentes. Había como 200 padres de adolescentes. Y dije, voy a predicar sobre la vida devocional. Una mujer que no conocía levantó la mano y dijo, doctor, no queremos ser contreras, pero hace poquito justamente llegamos a la conclusión que eso es un invento de los evangélicos. Y nuestra iglesia no decidió eso, no predicarlo más. ¿Se imaginan empezar un medio? Como si acá alguien... Y yo me quedé. Y empezó a venir en mí el espíritu del Cáucaso. Yo soy armenio, ¿vieron? Estoy ahí entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y dije, Señor, dame tranquilidad. Yo le dije, hermana, ojalá que al terminar este estudio cambie de opinión. ¿Saben quién era esa hermana? Menos mal, la esposa del pastor. No les miento, literal. Cuando terminé de predicar, medio grupo de padres de adolescentes vino y me dijo, gracias, pastor. Así nos predicaban a nosotros. Nosotros venimos de una iglesia. Eran todos de una iglesia, de una denominación que ahora está casi extinguiendo. Eran todos creyentes. El enemigo quiere confundir. La alegría de la iglesia es cuando alguien dice, yo quiero pertenecer a Jesucristo. Por eso yo ahí veo a los jóvenes atrás, adultos. Este es un año maravilloso que Dios te da. Tenés que llevar gente a Jesucristo. Hablá del Evangelio. Mostrá lo que hace el enemigo. Esta es tu función. La bendición es que la gente diga, yo quiero aceptar a Cristo, quiero tenerlo en mi corazón. Ahora, cuando Jesús fue tentado, y ya queriendo redondear el mensaje de hoy, ustedes ven ahí en la tentación de Jesús, ahí está el relato de la Biblia, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el diablo lo sometió a la tentación, ayunó 40 días, cuando uno 40 días ayuna, vendele un Rolex, ¿te lo va a comprar?
ofrecerle comida, ¿qué va a hacer? Hay necesidad, ¿no? ¿Y Satanás qué hizo? Lo tentó conforme a la necesidad. Y la primera tentación fue, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, ustedes ya saben. No le dijo, en el seminario estudié, no le dijo en la escuela dominical, no le dijo en el concierto, no le dijo, escrito está. Jesús conocía la palabra. Querido hermano, el enemigo te va a tentar, te tienta de hecho, ¿qué le contestás? Le tenés que contestar la palabra de Dios. No pierdas tiempo. La pregunta es, ¿te estás acercando a la palabra de Dios? Se cumplen 25 años, qué lindo es que festejes el cumpleaños diciendo tengo que acercarme a la palabra de Dios. Veíamos ayer la depresión, otros días atrás sobre la ansiedad, algo que estamos viendo en la tarea pastoral con los creyentes es que cada vez hay menos vida devocional, cada vez hay menos conocimiento de la palabra de Dios. Si yo les digo, ustedes abran el libro de José, capítulo 32, ¿qué hacen? Bueno, me alegra que se rían. Una vez empecé el mensaje así. A mí a veces me agarra. Yo como soy psiquiatra a veces le digo, disculpe, estoy medio loquito. Entonces con eso, pero tengo carga en el corazón. Quiero compartir un texto de la palabra, dije, José capítulo 32, y la gente empezó a buscar. Ahí me di cuenta que no tenía que cambiar el mensaje, pero tenía que enfatizar los dos primeros puntos. Los otros dos ni los hablé. Conocer la palabra. Satanás le dijo, ¿querés salvar a la humanidad? Tenés el poder para dar alimento a todos. No sabés lo que va a pasar. La guerra Rusia-Ucrania, medio mundo se queda sin comer. Jesús, querés reinar, empezá a multiplicar, te van a divinizar. No vayas al Gólgota, no te sacrifiques, no mueras por la humanidad. Sos muchacho joven, vas a convertir las piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no alcanzó. Otra vez el diablo lo tienta. ¿A dónde? Lo lleva a un lugar alto, religioso, 600 pies de altura. Le dice, Jesús, vos querés ser Dios. Dale, dale, dale. Caete desde acá a altura. No te va a pasar nada. Lo que vas a dar es el mensaje que si te tienen, no va a pasar nada. El que te tenga va a estar bárbaro, no va a tener problemas, no va a tener heridas, no va a tener enfermedades, va a vivir la vida, va a cantar viva la vida, viva la vida. El enemigo nos tienta así. Hoy hay muchos cristianos que creen que es una vacuna para no sufrir. Jesús, hacelo, enseña esto y va a andar todo bien. ¿Y qué le dijo Jesús? Si eres el Hijo de Dios, tírate. Y Jesús le contestó, escrito está también, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Te conozco, Satanás. El apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones. Esta iglesia no debe ignorar las maquinaciones por muchos años más para que Dios bendiga. Por eso, queridos hermanos, Satanás vuelve y vuelve y vuelve. Y Pedro en la carta dice que está dando vuelta y dice, atáquenlo, peleen con él. No, dice, resistan que va a huir. Pero ¿y cómo lo tenemos que resistir? Humillándonos, refugiándonos en Dios y en su palabra. Y dice, lo llevó al lugar más alto. Jesús, olvídate de esos otros dos ofrecimientos. Miren qué trucho que es el enemigo. Dice, si postrare, agachate un poquito nada más y te doy todo. Se daba cuenta que era la última. Todo esto te daré si te postras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás. Escrito está, a él solo adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Satanás actúa siempre de la misma manera. Siempre actúa de la misma manera. No tiene muchas opciones. Te va a tentar a partir de los deseos de la carne, te va a tentar a partir de los deseos de los ojos, te va a tentar a partir de la vanagloria de la vida. Me decía un hombre creyente, estoy contento porque tengo el 5.º coche que quiero.
Y dice, y estoy terminando la casa en el country y es un coche que mandé traer de Estados Unidos. Y yo estoy contento porque ayudo a mucho a la iglesia, Miguel, pero me quiero dar estos gustos. ¿Está bien o está mal? ¿Está cayendo o no en la tentación del enemigo? Y yo le dije, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y me dice, siempre me das un golpe, ¿eh? Y le digo, y yo estoy contento porque venís y me pagás. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar el corazón. Conocí una mujer muy coqueta, ya entrada en algunos años, muy elegante, fanática del oro. Me lo contó ella. A todos lados llevaba su cartera con miles y miles de dólares en oro, porque le encantaba lucir bien. Y el esposo le decía, ¿te parece? Pero le encantaba también. La invitaron a 100 kilómetros de la ciudad donde ella vivía para un casamiento. Y él era el personaje, iba con su mujer. Y la mujer llevaba en su cartera todo el oro. Siempre porque de acuerdo al ambiente ella se lucía. Fueron por la ruta, al kilómetro 60, una nueva estación de servicio. Había que parar por varios motivos, como paramos cualquiera de nosotros. Se sientan después, están yendo, cuando falta 10 para llegar, la mujer dice, ¿mi cartera? ¿Mi cartera? La bajé. ¿Tu cartera? No está la cartera. Más de $100.000 en joyas. ¿Usted hubiera vuelto o no? Pero no pasó ahora en Argentina, ahora fue hace unos 30 años atrás. ¿Hubiera vuelto? Volvieron. ¿Encontró la cartera? No encontró. Cayó en shock. Llorando llegaron al pueblo. Y me dice a mí, la señora que limpiaba el patio del salón, se acercó y me dijo, ¿qué le pasa? Me habló de Jesucristo. Doctor, yo gracias a eso conocí a Dios y tengo vida nueva. Y cuando cuento esto, no me desespero más porque descubrí al dueño de las riquezas. Y yo me paré y le abracé y me dice, yo quiero que me ayude para que mi hijo me abrace, como me abrazó usted. Porque venía a pedir ayuda por un conflicto entre ella y sus hijos. Satanás va a activar cosas que están en vos. No te va a tentar con cosas que tienta al otro. Yo estoy seguro que más de uno acá dice, lástima que no vino tal persona. Típico, ¿vieron? Típico. Nos pasa a todos, ¿eh? Te está hablando a vos. Hay algo que tenés que decir, Señor, perdoname, esto es tuyo, no es mío. Señor, quiero... No es que esté mal. ¿Dónde tengo mi tesoro? La naturaleza carnal no se sacia. La naturaleza de los ojos no se sacia. El poder no alcanza para ver lo que vemos en nuestros políticos, no se sacia. Y va más allá de abrazar cosas visibles, porque hay cosas que no se abrazan y pueden ser en bancos que ni vos sabemos, o pueden ser ni bancos, pero el poder. ¿Saben por qué? Porque su origen es en la revelación con Dios. Satanás actúa siempre de la misma manera. Miren, acá quiero dar algo médico y tenemos que ir cerrando ya. La siguiente. Ahí ustedes van a ver la diferencia entre placer y felicidad. Y este doctor, que les recomiendo que lo puedan ver, Robert Lustig, a una periodista le está contando, no sé si es creyente o no, es un excelente neurocientífico, le dice que el drama de la sociedad es que la gente está detrás del placer y el placer no es lo mismo que la felicidad. Y él lo explica desde lo neurobiológico. Lo explica. Él le dice, el placer, la sociedad quiere el placer, pero es de corta duración. Es visceral, es en un momento, es un fuego que uno tira y se levantó. Después se apaga. Cuando uno quiere placer, tiene que tomar para tener placer. El placer se puede obtener de muchas formas, pero hay sustancias que lo dan y hay comportamientos que dan placer. En general, el placer se vive en soledad,
porque hay que concentrarse para disfrutarlo, y cuando hay que compartir uno dice, ¿lo comparto o no? Me lo quedo yo. No es quiero más, el quiero más, es eso, el querer más. ¿Y saben por qué explicaba esto? ¿Por qué es adictivo? Porque es dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor, ayer explicábamos algo, que tenemos todos en el cerebro. Es un neurotransmisor excitador. Cuando uno hace uso de una sustancia que le da placer o algo que da placer, la dopamina estimula a la neurona, la golpea para que genere. La neurona genera, te da placer, pero se siente agredida y se prepara para que la próxima no sufra. Y vos querés volver a hacerlo y la neurona golpea, pero la dopamina golpea y la neurona bajó receptores para que no sufra. Entonces hay que aumentar el placer para lograr el mismo efecto. Y hay que aumentar el placer, eso se llama tolerancia. Lo que antes lograba una copa, ahora lo logra 2 litros. Lo que antes lograba un poquitito, ahora es más. Lo que antes es más, y la neurona va muriendo porque no quiere dar receptores para que la dopamina actúe. Y entonces termina matando. Termina esclavizando. La felicidad es otra cosa. Lo explica este neurocientífico. La serotonina es la que trabaja con la felicidad y es inhibitoria, no provoca, relaja. Cuando uno tiene felicidad la quiere compartir, no puede estar solo. La necesita dar, porque dando va a recibir más. No necesita golpear, no necesita violentar los tejidos. No da adicción, no es exceso, se disfruta y se comparte. Doctor Robert Lustig, 2017, recibo este dato de una empresa que nos asiste a los médicos, que se llama Intramed. No es palabra de Dios, pero el cuerpo que tenemos testifica que somos creación de Dios. Y entonces volvemos al Gólgota, la cruz de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? En Semana Santa, ¿tengo que crucificarme? Aquí en Chipoleti hacen peregrinaciones donde se cuelgan. Hay países, ustedes lo vieron, México es quizá el más cercano, ¿no? Donde eso tengo que hacer, eso es seguir el ejemplo. ¿Saben cómo dice Pedro? Dice, para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál pisada? ¿Cuál? ¿La de ir al Gólgota? ¿Cuál es? Es el ejemplo de la obediencia, tenemos que obedecerle. Y obedecer es entregarnos. Ayer mencionaba, si yo digo que amo a Dios, amo a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo, cumplo toda la ley. Querida iglesia, quiero terminar aquí. Mi deseo es que por muchos años más sea una iglesia que se entregue al prójimo, sea una iglesia que siga el camino del Gólgota. ¿Por qué? Porque es el camino de la victoria. Nosotros creemos que la cruz no está Cristo, resucitó. Ese es el secreto. Pero tiene que empezar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia sos vos. La iglesia sos vos. Esto lo decimos en nuestra propia iglesia. Una vez fui a la iglesia de Once, me invitó el pastor Tomás Mackay. Creo que lo conocen, ¿no es cierto? Y Tomás empezaba la reunión, era la época en donde todavía nos sentábamos en el púlpito. Y yo estaba sentado en el púlpito, y antes de la pandemia era esto, y Tomás dice, bueno, hay muchos invitados, le damos la bienvenida a una iglesia imperfecta. Somos imperfectos, no somos perfectos. Por eso yo cambié de iglesia y dejó de ser perfecta. ¿Me siguen, no? Bienvenidos a una iglesia imperfecta, que quiere aprender de la cabeza, que quiere repetir ese modelo, el modelo del Gólgota en mi vida. Señor, hoy quiero que reines. Mañana también, mañana te lo digo, Señor, pero hoy quiero que reines. Quiero tener victoria sobre las tentaciones. Quiero humillarme delante de tu presencia. Y así habrá muchísimos años más con el mismo evangelio, la misma palabra, la misma salvación en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga ricamente. Y gracias por hacerme sentir en casa, por sentirme cómodo. Y me encanta que reproduzcan en Jesús, en la vida de cada uno de ustedes, lo que Jesús quiere para nosotros. Ustedes acá, nosotros allá,
De más está decirles que si van a Buenos Aires, Boyacá 67, la Iglesia Bautista de Flores, pueden ser bienvenidos. Hay mucho turismo hoy. Qué lindo es poder vernos, estimularnos para alguna que otra actividad. Gracias, pastor. Y oramos para que Dios cumpla su voluntad. Te invito a que te pongas de pie para orar. Tal vez entendiste que hoy tenés que entregarle la vida a Jesús y eso es maravilloso. Y hoy tiene que ser el día. Y seguramente el Señor te habló porque Él habla a sus hijos y los ama y en alguna parte necesita decirle, Señor, quiero que toques mi vida, quiero humillarme delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva, porque es eficaz. Gracias, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Por eso decimos, llénanos con tu poder, para que podamos, Señor, con el modelo del Gólgota, entregarnos con amor a nuestro prójimo, a nuestro próximo, y decirles quién eres en nuestras vidas. Contar lo que has hecho en nuestras vidas y que aún sigues haciéndolo, que no somos perfectos, que pecamos, pero que tenemos un abogado, que pedimos perdón y volvemos a estar llenos de ti, en tu presencia donde nos pones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gracias, pastor. La verdad que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Terminamos la reunión, pero seguimos la comunión, ¿sí? Tenemos obras de arte para admirar. Vamos a saludarnos, vamos a compartir el almuerzo, así que este tiempo de culto lo terminamos ahora, ¿sí? Que Dios les bendiga y seguimos en comunión celebrando estos 25 años. Que Dios les bendiga.